Bienvenidos a este segundo tramo de esta cuarta videoclase. Nos habíamos ya empezado a meter más en el universo de los circuitos eléctricos. Habíamos definido los mismos, habíamos dicho que la forma de representarlos era a través de esquemas, que podían ser funcionales o topológicos. En el funcional lo que mostrábamos era cuál era el comportamiento de los elementos que lo formaban. Y en el topológico básicamente la intención era mostrar cuáles eran los distintos caminos que formaban a ese circuito. Bien, ahora vamos a dedicarnos en esta segunda videoclase, en este segundo tramo de esta cuarta videoclase, a hacer una descripción un poco más detallada de los distintos comportamientos de los elementos funcionales que vamos a poder encontrar en nuestros circuitos. Para ya después, en un tercer tramo, meternos con las leyes de Kirchhoff, que son las segundas leyes que vamos a ver luego de la ley de Ohm ya vista. Bien, entonces vamos a ir armando nuestro apunte. Elementos funcionales. Y vamos a empezar con los activos. Los activos, decíamos, son aquellos elementos que entregan energía al circuito. Bien, energía eléctrica, obviamente, ¿no? Vamos a poner acá energía eléctrica, por si acaso. Energía eléctrica al circuito. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer en forma de tensión o en forma de corriente. Bien, ¿qué quiere decir que hacen su entrega de energía eléctrica al circuito en forma de tensión? Quiere decir que si yo agarro mi generador, ¿sí? Vamos a acá. Yo agarro mi generador. Mi generador va a tener un nodo, un terminal A, un terminal B. Yo voy a poder medir acá una diferencia de potencial B a B. Ya explicamos tanto la forma de referenciar como la forma de nomenclar. Y si este generador está conectado a algún circuito, que lo hago así en una nubecita, ¿sí? Acá tengo mi circuito. Lo que vamos a ver es que entrega una corriente que va desde el nodo A, atraviesa al circuito hasta el nodo B. Esta sería una forma de referenciar la corriente. ¿Está bien? ¿Qué estoy indicando yo con esa nomenclatura? Que la corriente indicada por esa flechita, por esa referencia, sale del nodo A y va hacia el nodo B atravesando todo el circuito. Puede atravesar un solo elemento si es un circuito simple, o puede haber la cantidad de ramas que uno quiera dentro de ese circuito, dividirse esa corriente, ir por un lado, por otro, por partes. Después se termina uniendo, juntando todo de nuevo y vuelve a aparecer por acá esa misma corriente. Bien, esta es la situación que yo voy a tener con cualquier generador. El símbolo que puse ahí es genérico para cualquier generador, tanto de tensión como de corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un generador de tensión, va a ser aquel que va a entregar
o mantener, podríamos decir, más que entregar, una tensión constante, una diferencia de potencial constante, entre sus terminales para cualquier circuito, a ver si está claro. O sea, yo puedo conectarle a un generador de tensión cualquier circuito entre sus terminales y la diferencia de potencial entre sus terminales va a ser siempre la misma, ¿sí? Entre diferencia de potencial constante entre sus terminales para cualquier circuito, decíamos, perdón. Vamos a un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Un generador de tensión. De tensión, decíamos VAB, al que le voy a conectar como circuito una resistencia que le coloco esta flecha porque es variable. ¿Sí? Resistencia R, que está entre qué terminales, el terminal A y el terminal B. Entonces a esta resistencia la voy a llamar resistencia AB. Es la resistencia que está entre el terminal y el A y el terminal B conectado. Acá, por ley de Ohm, se va a generar una corriente que va a ir desde el nodo A hacia el nodo B. Bien, por ley de Ohm sabemos que esa corriente que va del nodo A al nodo B va a ser igual a la tensión que estoy aplicando, que es la del generador, dividido la resistencia que hay entre los terminales del generador, entre los terminales donde el generador genera su diferencia potencial. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar al tratarse de un generador de tensión? Vamos a ponerlo con otro color. Al tratarse de un generador de tensión, el generador de tensión va a tener un valor, supongamos 5 volt. Bueno, el valor ese de 5 volt, que sería el valor de la tensión que entrega el generador en este circuito, esto es constante. Vamos a escribirlo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que vale siempre lo mismo, siempre igual. Siempre igual pese a qué? Pese a lo que pueda pasar con la resistencia, por ejemplo, del circuito al que está conectado este generador. Vamos a analizar un poquito. ¿Quiero otro color? Acá está. Vamos a analizar un poquito. Analizar un poquito de qué estamos hablando. Esta resistencia que tengo acá. ¿Qué pasa si la resistencia aumenta, sube? La tensión del generador se va a mantener siempre igual, siempre constante. Por lo tanto, como esta igualdad que está acá se tiene que cumplir siempre, ¿quién se va a modificar? La corriente que sale del generador. O sea, la ley de Ohm se cumple siempre. Por lo tanto, si yo tengo una resistencia conectada, en este caso, que aumenta, lo que tiene que pasar para que la ley de Ohm se cumpla es que el generador va a reaccionar, aumenta la resistencia, el generador va a reaccionar bajando la corriente que entrega. Y esta igualdad
de la ley de Ohm se va a cumplir. ¿Qué pasa si la resistencia baja su valor? Si la resistencia baja su valor, también el generador se va a adaptar a la ley de Ohm. ¿Qué pasa si baja? Como la tensión es constante, es igual, es siempre la misma, si la resistencia baja, el generador lo que va a hacer es aumentar la corriente que entrega. O sea, la ley de Ohm para el generador se va a cumplir siempre. Si el generador es de tensión, lo que va a tener es que la tensión del generador en terminales del generador no va a cambiar nunca, va a ser constante. ¿Está bien? Vamos a hacer una gráfica para tratar de representar esto, a ver si ayuda también a entenderlo un poquito mejor y después podemos agregar inclusive un ejemplo numérico. Supongamos que yo quiero representar entonces cómo es la respuesta de este generador, cómo es la tensión de este generador. Vamos a ir un poquito más para abajo. Cómo es la tensión de este generador, la diferencia de potencial entre A y B, cuando yo varío la resistencia entre A y B. Si tengo esta resistencia y el valor de mi generador es este, voy a tener este valor de tensión. Ahora, si yo cambio por esta resistencia, el valor de tensión va a ser este. O sea, para cualquier valor de resistencia que yo coloque, la tensión que me va a estar entregando a mí un generador de tensión va a ser siempre la misma. ¿Está bien? Siempre la misma tensión. ¿Sí? Si al generador yo lo suelo llamar E, este va a ser el valor característico, tensión del generador, BE, ¿sí? Para ir viendo un poquito uso de nomenclatura también. Es un generador de tensión, entonces siempre mantiene la misma tensión aunque lo que está conectado a él cambie. ¿Qué es lo que sí cambia? La corriente. Entonces vamos a hacer otro gráfico para tratar de entender qué es lo que pasa con la corriente. La corriente en este generador, o en este circuito, como es un generador de tensión, la corriente que el generador entrega, que es la que va de A a B, ¿cómo varía cuando varía la resistencia? Decíamos que para valores más bajitos de resistencia, lo estoy marcando acá arriba, teníamos valores más altos de corriente, ¿sí? O sea, yo acá tengo la resistencia 0, ¿sí? Si yo quiero sacar la corriente AB para ese punto, sería la diferencia de potencial entre A y B dividido la resistencia entre A y B, es lo que teníamos escrito arriba. Si reemplazo por valores, diferencia de potencial entre A y B es un valor B sub E, supongamos que es una pila, es 1,5 volt, es una batería, pueden ser 9 volt, es una batería de auto, pueden ser 12 volt, está bien, no importa, tiene un valor característico ese generador, esa fuente de tensión, su valor es B sub E, lo llamamos. ¿Y la resistencia cuánto vale? Estamos viendo qué pasa para este caso, para el caso de 0 ohm. Bien, algo dividido por 0 tiende a infinito. ¿Está bien? O sea, me está dando infinitos amperes. ¿Lo puedo marcar en este gráfico? No, por más que yo estire este eje de ordenadas, todo lo que quiera para arriba, nunca voy a llegar a ese punto que llamo infinito. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa a medida que el valor de resistencia va aumentando? A medida que yo me voy corriendo para allá en los valores de resistencia, hacia acá, que la resistencia es cada vez mayor. Cuanto más va aumentando la resistencia, acá lo estábamos marcando, fíjense, ahí lo marco, ¿sí? Más baja, fíjense la reacción que decíamos de la corriente, más baja la corriente. Por lo tanto, esta gráfica nos va a dar algo así.
¿sí? Una gráfica que recibe el nombre, ustedes ya la van a trabajar en matemática, de hipérbola. La hipérbola tiene lo que se llaman dos ejes asintóticos, que en este caso son justamente los ejes coordenados, tanto este eje como este, y se llaman asintóticos. ¿Por qué? Porque yo, por más que me acerque a cero, con valores cada vez más cercanos a cero, cada vez me acerco más al eje de ordenadas en este caso, pero nunca llego a tocarlo. Y de la misma manera en que por más que yo en esta relación de corriente igual a diferencia de potencial fijo sobre una resistencia variable cada vez mayor, por más que yo acá abajo coloque valores cada vez más altos, todo esto nunca va a llegar a darme cero. Por eso, esta curva yo veo que se va acercando cada vez más al eje de abscisas, al eje X en general para matemática, pero que acá representa valores de resistencia, ¿sí? Se va acercando cada vez más a ese eje cuanto más me voy hacia los positivos de ese eje, pero nunca se hace cero, ¿sí? Esto nunca se hace cero. Para un valor fijo de B a B, ¿no? ¿Está claro? La única manera de hacer cero esa división es que B a B valga cero. Si no hay tensión, obviamente no va a haber corriente, ¿sí? Entonces, que quede claro, estos dos gráficos son porque lo que tengo es un generador de tensión, que lo que hace es entregar tensión constante. No importa qué valor, el valor que ustedes quieran, le ponen ahí como B el valor de desde medio volt hasta 1.000.000 de volt, no importa. Las gráficas van a ser de este estilo, cambiará la pendiente de esa curva, cambiará la altura a la que se halla ese valor de B en este eje, pero los gráficos de respuesta de este generador van a ser estos, ¿sí? Cambia la resistencia, se mantiene la tensión en bornes del generador, pero varía la corriente que el generador entrega. ¿Está bien? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de un generador de tensión, ¿sí? Vamos entonces ahora a hablar de los generadores de corriente. ¿Qué va a hacer un generador de corriente? Va a entregar una corriente constante para cualquier circuito que a él se conecte. ¿Está bien? O sea, un generador de corriente constante va a tener un valor característico que es su valor de corriente. El símbolo habitualmente es este. El símbolo más general, ¿sí? Esto significa generador de corriente. Entonces, ¿qué entrega este generador al circuito que esté conectado entre sus terminales? Yo acá tengo un circuito conectado, vuelvo a poner la misma nubecita, ¿está bien? Acá tengo mi circuito. Entrega una corriente, si este es el nodo A y este es el nodo B, entrega una corriente IAB, del nodo A al nodo B, que recorre al circuito.
Y obviamente que acá va a tener una diferencia de potencial entre A y B, pero a mí lo que me va a importar es qué corriente entrega. ¿Por qué? Porque lo que acá va a ser variable es la diferencia de potencial. Vamos al caso ejemplo de antes, pero con un generador de corriente. Yo tengo un generador de corriente y le conecto una resistencia variable. Acá tengo el nodo A, acá tengo el nodo B. Este es el generador IAB. O en realidad más que el generador IAB es el generador, vamos a expresarnos mejor si lo tengo que denominar, es el generador IE, vamos a llamarlo, entrega una corriente IE, habitualmente los elementos activos se los llama con la E mayúscula de energía, ¿sí? Y va a hacer circular por acá una corriente IAB, una corriente que va a ir del nodo A al nodo B, que va a ser igual al valor de la corriente del generador siempre, IE. ¿Está bien? Y acá va a aparecer una diferencia de potencial B a B, que no es la característica del generador en este caso, porque es de corriente. Entonces, ¿cuánto va a valer esa corriente en el circuito? La ley de Ohm se cumple siempre, la anoto por acá. Y AB va a seguir siendo la diferencia de potencial que el generador produzca entre sus terminales, dividido la resistencia que yo le conecte entre esos terminales. ¿Cuál va a ser la diferencia respecto del tipo de generador anterior? La diferencia va a ser la siguiente. Acá la corriente va a ser la que el generador va a entregar. Esta corriente, como la entrega el generador, va a ser constante. Va a ser siempre igual. ¿Está bien? Entonces, volvemos a lo mismo de antes. ¿Qué pasa si a mí me vienen y me colocan una resistencia que varía su valor? Supongamos que mi resistencia aumenta su valor. Si la resistencia aumenta su valor, como es siempre igual la corriente que este generador va a entregar, la única manera que se cumpla la igualdad de la ley de Ohm, esta que está marcada acá, es que la tensión también aumente. Que aumente en la misma proporción que aumenta la resistencia que tengo conectada. ¿Por qué? Porque la corriente que el generador entrega va a ser siempre la misma. O sea, ¿qué va a hacer este generador? Este generador, para mantener la misma corriente que entrega siempre, al cambiar la resistencia entre sus terminales de lo que yo le conecto, él va a reaccionar cambiando la tensión, la diferencia de potencial entre sus bornes, de manera tal que se mantenga siempre la misma entrega de corriente. ¿Sí? Visto o comparado con el anterior, en el anterior, ¿qué pasaba? En el anterior, con tal de que se mantenga siempre la misma diferencia de potencial entre los terminales del generador, el generador lo que hacía era entregar más o menos corriente de acuerdo a la resistencia que yo conectaba. ¿Para qué? Para que la ley de Ohm se cumpla y que se mantenga siempre estable la diferencia de potencial entre terminales. Pero acá va a ser al revés. Lo que el generador va a variar es la diferencia de potencial entre sus terminales, con tal de que se cumpla la ley de Ohm y que la corriente que le entrega sea siempre la misma. Vamos a hacer entonces los gráficos de respuesta de este generador, tanto podríamos decir, vamos a poner el color que estamos usando para los ejes, que es el color negro. ¿Cómo sería entonces la gráfica, en el caso de este generador, de corriente que hace circular respecto de la resistencia, y cómo va a ser la gráfica de diferencia de potencial entre sus terminales cuando varíe la resistencia? Bien, este generador lo que va a tener es lo siguiente. Tiene un valor, decíamos, constante de entrega de corriente al que llamamos
I sub E. Ese valor I sub E yo lo voy a poder encontrar en este eje en algún punto. Supongamos ahí, IE. ¿Sí? Para este valor de resistencia va a entregar ese valor de corriente. Para este valor de resistencia va a entregar ese mismo valor de corriente. Y eso va a pasar para cualquier resistencia. Por lo tanto, lo que voy a ver que para cualquier valor de resistencia este generador me entrega siempre la misma corriente. No sé si está, perdón, mi pulso. Vamos a borrar la gráfica y hacerla un poquito más prolija. A ver si me sale con estos elementos electrónicos. ¿Sí? Va a entregar siempre la misma corriente. Ahora, si la resistencia se achica, lo que va a hacer es bajar la tensión. Si la resistencia se achica, la tensión también tiene que bajar en la misma proporción. ¿Está bien? Así como antes si se agrandaba tenía que agrandarse, si se achica se achica la tensión que entrega. Por lo tanto, a menos resistencia, menos tensión. A resistencia casi cero, podríamos dejar de lado esto, pero a resistencia, o en resistencia cero tendría que entregar cero de tensión. Lo que voy a ver acá es que la forma, si yo tengo esta resistencia, me va a entregar esta tensión. Pero si la resistencia aumenta y es esta, me va a entregar una tensión mayor. Siempre va a ser proporcional esto. O sea, si yo ahora aumento la resistencia de este otro poquitito que veo acá, me va a aumentar proporcionalmente la tensión en terminales del generador un poquitito parecido. ¿Se entiende? En términos de tensión. Pero lo que quiero que quede claro es que cuando yo hablo de un generador de corriente, el generador de corriente, no importa lo que tenga conectado, entrega siempre la misma corriente. ¿Cómo lo hace? Variando la tensión entre sus terminales. Y cuando yo tengo un generador de tensión, por más que yo conecte lo que conecte entre sus terminales, el generador de tensión lo que va a entregar siempre entre sus terminales va a ser la misma diferencia de potencial, la misma tensión, el mismo voltaje. ¿Está bien? Adaptando que la corriente que entrega a más resistencia, menos corriente, a menos resistencia, más corriente. En cambio, el de corriente no, mantiene constante la corriente. Bien, vamos a seguir un poco más con estos generadores. Esto es respecto de si el generador es de corriente o es de tensión, pero después hay otra clasificación que podemos dar a los generadores, más allá de que sean de tensión o de corriente, que es el tipo de tensión o el tipo de corriente que entregan. ¿Sí? Por eso nos vamos a encontrar que hay generadores de corriente continua. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir que son de corriente continua? Y que quede claro, aunque confundan a veces las palabras, yo puedo tener generadores de corriente continua de tensión o puedo tener generadores de corriente continua de corriente. Bien, el esquema, el símbolo general para generador de corriente continua va a ser el mismo círculo que hablábamos hace un rato, pero se va a identificar que uno de los terminales es de mayor potencial y el otro de menor potencial. ¿Sí? Si supongamos estoy hablando de un generador de tensión, acá me va a entregar una tensión BE y este es el generador E. ¿Sí? Si estoy hablando de un generador de corriente continua, el símbolo va a ser este, también con el positivo y el negativo, pero va a aparecer la flechita adentro. Y su valor característico es IE, la corriente que entrega. El generador lo llamo E. ¿Está bien? Temas de nomenclatura y referenciación. ¿Por qué se los llama de corriente continua? Porque
Si vemos, hay un terminal que tiene un signo positivo y un terminal que tiene un signo negativo. ¿Eso que me está dando a entender? Que hay un terminal que tiene siempre más potencial que el otro. O sea, si yo mido la diferencia de potencial entre terminales, si hago, en este caso, vamos a llamar a este terminal A y a este B para poder referenciar. ¿Sí? Yo mido lo que sería